El día de hoy vamos a hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Nuestra fuente principal ha sido el analista internacional, un investigador, estudioso del tema y también político, el político español Manolo Monereo, ¿no? Quien en los últimos días ha dado diversas entrevistas analizando este escenario de guerra que vive el mundo y que en las redes sociales bueno, se difunden un conjunto de cosas, muchas de ellas falsas. Entonces, entre otras fuentes que hemos podido también consultar, ¿no? Dado que los latinoamericanos en general por estar lejos, ¿no? No conocíamos mucho de lo que estaba pasando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que tiene antecedentes, este problema tiene antecedentes históricos, ¿no? Y de otro tipo, y bueno, ha desembocado en lo que ahora se conoce como esta primera guerra post-globalización, ¿no? Sería la primera guerra post-globalización, dado que la globalización, como la conocimos en los primeros dos decenios del siglo XXI, no es igual. Las cosas están cambiando drásticamente. ¿Qué dice Manolo Monereo al respecto? Uno de los primeros aspectos que señala Monereo es que Rusia se está enfrentando a un país aparentemente débil. Sin embargo, la información que se tiene es que Estados Unidos y la OTAN han estado armando al ejército ucraniano desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunos hablan de 8 o 10 años que han ido recibiendo por apoyo militar, económico y sobre todo militar. No se conoce sí, que en estos momentos Ucrania tiene 8.000 instructores militares de la OTAN, principalmente la mayoría norteamericanos. Entonces, a pesar de que Rusia es una potencia militar, bien, no lo olvidemos, sabemos que no ha sido fácil, por ejemplo, tomar todo el país. Hay partes de Ucrania, principalmente la capital y otras partes al occidente, al, que no han sido tomados todavía por el ejército ruso, a pesar del enorme potencial que tiene este ejército. Entonces no olvidemos, Ucrania, el ejército ucraniano no es un ejército cualquiera, es un ejército muy poderoso, con mucho apoyo militar, que ha recibido durante años y que está recibiendo también en estos últimos días, en plena guerra. Entonces Rusia de alguna forma se está enfrentando a la OTAN a través de Ucrania. Un segundo aspecto que también hay que tener en cuenta en esta guerra, ¿a quién le interesa la guerra? ¿No? ¿A quién le interesa esta guerra? Si lo vemos desde el punto de vista económico, obviamente que el interés principal está en los fabricantes de armas, ¿no? En los que venden armas. Y los principales fabricantes de armas son pues Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, Francia, también, por supuesto, Rusia, China, son fabricantes de armas. Entonces, no olvidemos que este negocio es uno de los negocios más lucrativos que existen, ¿no? Es el negocio más rentable, la venta de armas. Y por eso es que los estados invierten tanto dinero en gastos militares. El presupuesto de Estados Unidos el año pasado fue de más de 700.000 millones de dólares, ¿no? 700.000 millones de dólares en presupuesto para gastos militares, mientras que el de Rusia llegó o superó los 60.000 millones de dólares. O sea, Estados Unidos 10 o 12 veces más gasta en gastos militares. No olvidemos también, un dato más, que la OTAN, este conjunto de países que tienen una alianza militar, representa el 60% del gasto militar mundial en armas. Es decir, casi todo el gasto militar que se hace en el mundo lo hace la OTAN, ¿no? El 60% de los gastos militares lo hace la OTAN. Entonces ahí está la razón de la guerra, ¿no? Es cierto que hay otros aspectos importantes también, como la crisis económica de Ucrania, la
variedad étnica que existe, ¿no? De variedad étnica y también de lengua o de idiomas, ¿no? Se sabe que más del 25% de los ucranianos hablan ruso, ¿no? Hablan ruso, de tal manera que hay otros aspectos importantes, pero para el interés de las superpotencias, eso es un tema secundario, ¿no? Lo más importante es la disputa que se están dando entre las superpotencias. Entonces, primer aspecto, gastos militares, ahí están las cifras, hay un motivo para ir a la guerra, ¿no? La guerra genera enormes ganancias a las empresas y a los países que proveen armas y que fabrican armas. Un segundo aspecto que Manolo Monereo señala es que estamos llegando a un momento crucial en la que de la bipolaridad que vivimos hasta 1989, 1991, con la caída del muro de Berlín, en la que terminó o desapareció la URSS, Unión de República Socialista Soviética, y quedó como única superpotencia Estados Unidos, a partir de la cual se vivió la unipolaridad, Estados Unidos como el único regente del mundo, ¿no? Y que hasta estas últimas, inicio de ya del siglo XXI, ¿no? Y sobre todo en los finales de la primera década, aparece nuevas potencias en el mundo, principalmente en Oriente, con poblaciones enormes, como por ejemplo China, ¿no? Que en pocos años será la primera potencia económica mundial, y eso le está preocupando a Estados Unidos. Y también, no olvidemos, la importancia de la India, que también está en Oriente, ¿no? Que tiene una población de casi 900 millones de habitantes. Y por otro lado, también la presencia de Rusia, que si bien es un país con una población de más de 150 millones de habitantes, pero es el país más extenso del mundo, ¿no? Hablando territorialmente, con más de 17.000 kilómetros cuadrados. Es un país enorme, ¿no? Es un país continente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Según Monereo y varios estudios, es que la hegemonía norteamericana en el mundo está poniéndose en cuestión. Estados Unidos está en una decadencia hegemónica. Y hay potencias en el mundo que le están disputando esa hegemonía, valga la redundancia. Esas potencias serían principalmente China, pero también Rusia, India y otros países emergentes, ¿no? Por lo tanto, según Monereo, el principal objetivo de esta guerra entre Rusia y Ucrania no es Rusia, sino China, ¿no? Entonces, el próximo conflicto que viviremos en el mundo será entre Estados Unidos, la OTAN y China, ¿no? Y China, y por eso es que China ha mantenido cierta neutralidad y respaldo implícito de alguna forma a Rusia, ¿no? Porque es un aliado estratégico, aunque no un aliado, digamos, porque también de alguna forma los chinos y rusos tienen disputas diversas y también se disputan también la hegemonía en Oriente. Entonces, pero en conclusión, un aspecto clave es que la guerra entre Ucrania y Rusia es la manifestación de lo que vendrá posteriormente, ya que, sin lugar a dudas, la principal guerra se va a dar con China, entre Estados Unidos y China, ¿no? En la que el Oriente empieza a tener o a ejercer mayor hegemonía en el mundo, ¿no? Cuando hablo de Oriente, repito, hablo de China, de India, Rusia, ¿no? Irán también ahí como potencia nuclear, como país nuclear con, con armas nucleares, pero entonces aquí lo que está ocurriendo es eso, ¿no? No es eso. Eh, hay aspectos, como dice, secundarios o no secundarios para nosotros en esta guerra, por supuesto, las disputas internas que hay por el control de, de, territorio ucraniano, ¿no? Por parte de etnias, ¿no? Pero lo fundamental, según Monereo, es la disputa por
el mundo. Y aquí hay algo importante, ¿no? Que señala también Monero un aspecto en un artículo, en uno de sus últimos artículos, que señala que esta guerra pudo evitarse si es que Europa se hubiera puesto a negociar con Rusia, ¿no? Porque Europa es un país que está cercano a Rusia, ¿no? Y y la guerra está ocurriendo prácticamente en sus fronteras, ¿no? En sus narices. Mientras que Estados Unidos tiene la dicha o la estrategia de evitar que las guerras ocurran en su territorio, ¿no? Salvo el bombardeo de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, sin duda, eh, por los demás no ha habido guerras en su territorio, ¿no? Mientras que Europa siempre ha sido el escenario de las guerras, es el continente con más guerras en el mundo, ¿no? Incluso durante toda la historia. ¿Y por qué Europa no se sienta a negociar con Rusia y evitan esta guerra? Porque Estados Unidos tiene una hegemonía grande y la Unión Europea no tiene la capacidad ni la autonomía para decidir por sí mismo, ¿no? Aunque hubo un país que estaba en desacuerdo o mostraba su desacuerdo de alguna forma para seguir presionando a Rusia, ¿no? Que era Alemania, ¿no? Porque Alemania alimenta principalmente en gran parte del gas, obviamente viene de Rusia, ¿no? Eh, Eso básicamente, bueno, esta guerra nos traerá consecuencias económicas a nivel del mundo, por supuesto, ¿no? Por supuesto, quien diga que no, no, no. El petróleo tiene precio internacional, el gas tiene precio internacional. Entonces, finalmente, repito, esta es una guerra preventiva de Estados Unidos. Es una guerra preventiva de Estados Unidos. Más allá de lo que se informa en las redes sociales, ¿no? O se desinforma también, cantidad de información falsa, ¿no? Videos falsos sobre la guerra. Más allá de eso, aquí hay una guerra preventiva de Estados Unidos contra las nuevas potencias que emergen en el mundo y que él no está dispuesto a aceptar, ¿no? Su declive, ¿no? O su hegemonía, ¿no? Pero eso a veces ocurre inevitablemente. La historia nos ha mostrado que los imperios o las potencias, en algún momento, como Egipto, como Grecia, quizás como Roma, en algún momento pierden la hegemonía y dan paso a nuevas potencias. Esto es probablemente lo que está ocurriendo en el mundo. Hasta la próxima, Nacional. Por lo tanto, el aumento de estos dos combustibles va a generar una crisis económica, aumento de precios, por lo tanto, de estos combustibles y por lo tanto una crisis que lo vamos a sentir nosotros, ¿no? De alguna forma indirecta.